Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la honra. Diga, la honra a Dios. Amén. Amén. En Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está? Diga, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís: la mesa del Señor es despreciable. Amén. Esta palabra, en el momento que fue declarada por el profeta Malaquías, no fue declarada al pueblo, fue declarada al sacerdocio. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida de sacerdocio, o sea, hacían la función de sacerdote sin tener la comunión que demanda estar ungido por Dios. Amén. 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 La palabra honra se traduce como kavod y significa en el hebreo honrar, honre, abunde, enriquezca, dignifique, muestre respeto reverente. Amén. Amén. Entonces, vamos a tomar la pregunta de este verso para preguntarle yo a usted: ¿Dios es su Padre? Amén. ¿Es su Padre? Amén. ¿Y estás honrando a Dios? Amén. Porque si no lo honras, lo deshonras. Amén. Amén. En el Salmo 4, verso 2 dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y luego aparece la palabra Selah. ¿Cuántos se acuerdan cuando les enseñé acerca de esa palabra? Esa palabra es detente y medita, porque aquí hay algo profundo. Amén. Entonces son dos caminos. Diga, son solamente dos caminos. O honramos a Dios o lo deshonramos, aunque nosotros no nos demos cuenta. Amén. La palabra deshonra, honrada en usada en este verso, es la palabra kelimá. Kelimá significa desgracia, confusión, reproche, vergüenza, insulto. Diga, significa humillante. Entonces significa que cuando Dios se siente deshonrado por alguien, Él se siente así. Porque de Dios, diga, de Dios, solo cosas buenas hemos recibido. Amén, Señor. Amén. Entonces aquí hay una pregunta: ¿cómo puede un creyente caer en deshonrar a Dios y a veces ni darse cuenta? Porque lo más trágico de esto es que pueden suceder cosas y nosotros no nos damos cuenta. Amén. ¿Cuántos me entienden? Amén. En el Salmo 79, verso 1 dice: Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron los gentiles a tu heredad, contaminaron el templo de tu santidad.
pusieron a Jerusalén por montones, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 veces de su deshonra con que te han deshonrado, oh Señor. Amén. Amén. Diga, el templo literal Templo literal. en aquellos días era el lugar donde Dios moraba. Hoy usted y yo somos el templo. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Tenemos que tener cuidado. Porque si descuidamos nuestra relación con Dios y nos olvidamos que Dios habita en nuestro corazón, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Entonces eso significa que Jesús habita en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios y siervas de Dios aquí? Amén. Eso significa que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y si está el Hijo, está el Padre. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque podemos contaminar el templo. Diga, este templo. Este templo. ¿Cómo? Con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Sinita el otro día estaba orando y yo le decía, Señor, yo quiero más autoridad tuya cuando yo hablo. Y el Señor me dijo, entonces cuida tus palabras. ¿Por qué? Porque podemos murmurar sin darnos cuenta. Amén. Señor. Podemos hablar cosas, ya tal vez usted no va a decir una mala palabra como antes. Pero podemos juzgar a un hermano mal. Podemos hablar de más. Y nosotros tenemos que aprender a hablar porque la palabra de Dios está en nosotros. Amén. Pero si nosotros entendemos que Dios usa nuestra boca para testificar a otros, para enseñar, para adorar, para orar, Amén. entonces tenemos que ser responsables de que nuestra forma de hablar no sea contaminada. Esto no es religión, mis amados, es santificación. Amén. Amén. Yo considero que nosotros ya no debemos hablar como hablábamos antes del Señor. Y es una lucha, diga, es una lucha. Más cuando nos molestamos o nos enojamos. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque le damos rienda suelta a la lengua. Lo que vemos. Tristemente ya hoy en día uno no puede ver películas porque si no sale una mujer desnuda, a mí no me gusta estar viendo eso. ¿Por qué? Porque no me edifica. Nosotros debemos de aprender que no es malo que usted vea algo para esparcimiento, ¿verdad? Pero sea cuidadoso. Porque hay cosas que tienen mensajes satánicos muy sutiles y se contamina el ambiente de la casa. Amén. Amén. Ya no hay que ir al concierto de Chayanne cuando venga. Porque ¿en qué edifica tu pirata soy yo? No oigo amén. 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 ¿En qué edifica eso? En el Salmo 89, 51, porque tus enemigos, oh Señor, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Cuando se caen a hablar mal,
del ungido del Señor. Amén. Amén. Esto tiene dos aplicaciones, porque ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Amén. Jesús es Cristo. Él es el ungido. Amén. Amén. Y hay unciones para los dones que el Espíritu Santo da. Hay unciones para los carismas que el Padre da. Y hay unciones para los ministerios que Cristo da a su iglesia. Y hay unciones para los que oran. Y hay unciones para los que adoran. Amén. Hasta para el que limpia o barre la iglesia hay unción. Porque todo en este reino se hace por amor a Dios, por servicio a Él, pero Él devuelve dando una unción para que lo que hagamos impacte espiritualmente. Entonces tengamos cuidado de hablar, diga de hablar, de un hermano o una hermana, del que ora, del que canta, del que limpia, del que enseña y dijo estuata y después menumenta. ¿Por qué? Porque no somos llamados a maldecir, somos llamados a bendecir. Amén. 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 A veces pasan cosas y entonces uno tiene que bendecir. Amén. Amén. Hoy iba con el apóstol Eric, íbamos tarde, él tenía que estar aquí 15 para las 9 y llegó a las 9:30. Y me dijo, viera qué tráfico, viera cómo estaba eso. Yo le dije, tranquilo, ahí vamos a llegar, no se preocupe que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque a él no le gusta llegar tarde. Pero hoy en día, por el asunto del Día del Padre, que se aceptan regalos, cualquier cosa, que es Padre espiritual. Ajá. Amén. Pueden haber atrasos. Amén. Amén. Entonces no hubiera sido correcto que alguien hubiera dicho, pero ¿por qué no llega? ¿Pero qué se cree? No, a veces hay atrasos. Hay que entender las cosas. ¿Cuántos entienden? Señor, amén. Amén. Entonces cuidémonos de no hablar mal de un ungido. Vuelva a ver al que está a la par y dígale, todos tenemos la unción del Señor. Así es, Señor. Y si alguien es usado en alguna área, de ahí tiene una unción específica. Así que diga, en boca cerrada, no entra mosca. Malaquías 1:7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. ¿Sabe qué significa? Tomar en poco la palabra que Dios le da a usted a través de su autoridad. Usted debe entender que usted puede escuchar a quien usted quiera y le va a bendecir, le va a edificar. Pero si a usted Dios lo ha traído para que mi esposa y yo le guiemos en obra pastoral, la palabra que sale de nuestras bocas para usted es la que lo va a perfeccionar. Amén, Señor. Una cosa es edificar, otra cosa es perfeccionar. Amén. Amén. Entonces es importante entender eso. Por eso decimos, hay maestros, hay tutores, pero hay uno que es el Padre, Sí, Señor. Amén. que es el que conoce el tiempo para los hijos. Amén. Amén. Entonces, escuche a quien quiera, pero no menosprecie lo que Dios le da, si es que usted está sujeto a una autoridad en un lugar. Ve, por gracia de Dios, según me dice el que siempre me está informando, varias personas están viendo esta transmisión. Señor. Pero para ellos esta palabra es edificación, pero para ustedes que son hijos de casa, Amén. es perfeccionamiento. Perfeccionamiento.
Amén. Amén. Nunca desprecie cuando ponemos a alguien a enseñar aquí. Amén. Amén. Nunca juzgue. Amén. Porque cada uno tiene su gracia. Sí, Señor. Cada uno tiene su forma. Amén. Amén. En Juan capítulo 8, verso 48 dice: entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús responde: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Recuerde que en el tiempo de Jesús, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Amén. Amén. Digan, no se hablaban. No se hablaban. Entonces decirle a un judío y maestro como era Jesús, samaritano, era una ofensa. Diga, una ofensa. Una ofensa. Y tras de eso le dijeron: está endemoniado. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no aceptaban su ministerio. Usted benditamente no va a hacer, diga, no voy a hacer No voy a hacer $1.000.000 1 millón de euros para que todo el mundo para que todo el quiera mundo que yo esté a su lado. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero usted sabe que no hay que juzgar mal. Diga, no hay que juzgar mal. No hay que juzgar mal. A veces decimos sin pensar: fulano está endemoniado, y estamos maldiciendo porque juzgamos. Imaginen que el Señor estaba haciendo la obra que Dios le había encomendado y ellos decían que estaba endemoniado. Voy a poner un ejemplo. Yo hago el ministerio en la forma en que entiendo que el Espíritu de Dios me guía, por eso oro en la madrugada. Acepto consejos cuando alguien se acerca y me dice, porque no lo sé todo, pero también estoy claro en que nadie está en mis zapatos. Amén. Amén. La pastora Yenori Palma, delante mío, recibió hace muchos años una encomienda divina de un ministerio que declaramos se va a expandir Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque esa era la visión del apóstol Roberto, quien lo recibió. Amén. Amén. Y entonces ella a veces me pregunta, le pregunta a mi esposa y nosotros le aconsejamos. ¿Por qué? Porque no estamos en sus zapatos, solo ella sabe dentro de ella la visión que se le ha entregado. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, no juzguemos, mis amados, no juzguemos. Amén. Amén. Porque eso no le agrada a Dios. En 1 de Samuel 2:29 dice: porque habéis hollado mis sacrificios y presentes, porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El problema del sumo sacerdote Elí fue no llamar la atención de sus hijos, y sus hijos no ministraban a Dios de la forma que la palabra lo establecía, sino que lo hacían de la forma que les daba la gana. Amén. Amén.
Esto tiene una aplicación espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque él, como sumo sacerdote, sabía que sus hijos iban a ser sacerdotes, pero nunca los corrigió. El resultado fue que ellos cometían pecados sexuales con mujeres, tomaban lo mejor del carnero que se sacrificaba, hurtaban de las dádivas que llegaban al templo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no fueron corregidos. Amén. Amén. Señor. Ustedes saben que, ¿cuántos saben que yo los amo? Amén. ¿Cuántos saben que yo los amo? Amén. Pero yo les haría un daño a ustedes si no les doy corrección, espiritualmente hablando, en algo que es necesario que sean corregidos. Señor, amén. Amén. Cuando somos padres o abuelos, también debemos corregir. Amén. Amén. No usurpar el lugar de otro, pero corregir. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay tanta maldad desatada en el mundo. Y nuestros hijos, nuestros nietos, subliminalmente en los programas que ven y que oyen, pueden estar siendo influenciados. Amén. Amén. Entonces tenemos que aprender, porque si nosotros no somos buenos administradores, espiritualmente hablando, como el sacerdote que tenía que formarlos no solamente como hijos, sino como sacerdotes y corregirlos, se está administrando mal. Si como padres o abuelos o tíos no vemos la ocasión cuando se da, porque no es ser un metiche en lo que no le importa, pero sí es ser de ayuda para corrección. ¿Por qué? Porque que en el mundo haya rebeldía y mala crianza de hijos, se entiende, porque están bajo el sistema del mundo. Pero que en la iglesia se dé eso, en familias de creyentes, no debe ser. Amén. Señor, amén. Y espiritualmente, ¿cuántos son hijos aquí espirituales? Amén. Le voy a decir algo con amor, pero cuando le tenga que exhortar, le exhortaré. Señor, amén. Porque a Dios se le sirve con excelencia. Amén. 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 El honrar a una persona más que a Dios lo deshonra. ¿Cuántos creen que yo amo a mi esposa? Ajá. Yo la amo con todo mi corazón. Y cuando no está me hace falta. Pero ella no es primero. Para mí, primero es mi Señor. Amén. 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 Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Diga, tenemos que aprender Tenemos que aprender que hay una triunidad: unidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en ti porque eres el templo de Él. Que Jesús vino a morar en tu corazón y fue vivificado tu hombre espiritual que estaba muerto en delito y pecado. Que el Padre es uno con el Hijo. En otras palabras, no podemos irnos a extremos. Solo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz. Ajá. O solo el Padre, porque Él fue el que creó todo con el dicho de su poder. O solo el Espíritu Santo, porque Él es el que me ayuda y me consuela. Diga, equilibrio. Equilibrio.
Hay momentos en que Dios Padre va a escucharte. Hay momentos en que Dios Hijo va a escucharte. Hay momentos en que Dios Espíritu Santo va a escucharte. Y hace un tiempo yo les enseñé que la voz del Padre viene. Viene la voz del Hijo y viene la voz del Espíritu. Y uno aprende a saber cuándo le están hablando. El 90% de las veces es el Espíritu Santo. Pero Jesús habla. Amén. El Padre habla. Amén. Amén. En Marcos 7, verso 7 dice: en vano me honra, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Porque mi manera de enseñar es generalmente utilizando un versículo donde yo asiento lo que le voy a declarar o le voy a decir a usted. Porque usted lo que necesita es la palabra de Dios. Usted no necesita lo que yo pienso de esto o aquello. Usted necesita lo que la palabra de Dios enseña. Sí, Señor. Amén. Amén. Y lo que enseñan aquí, cuídense siempre de eso. Amén. Amén. De que haya un fundamento bíblico de lo que usted va a decir o hacer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la gente puede decirle algo a usted, pero no puede negar la palabra. Amén. Diga, ¿a quién debo honrar? ¿A quién debo orar? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Ahí no dice que porque es perfecto, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahí no dice que si es buena gente, que si me da todo lo que quiero o más bien me regaña. Diga, es un mandato Es un mandato. con promesa. Con promesa. ¿Eh? Yo doy gracias a Dios que yo pude honrar a mi papá. Y cuando él partió con el Señor. Yo doy gracias a Dios que yo pude honrar a mis abuelos. Mi abuelita Cristina, mi abuelito José María. Y yo doy infinitas gracias a Dios que yo puedo seguir honrando a mi mamita que está aquí. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque me nace hacerlo. Me enseñaron a hacerlo. Pero esto acarrea bendición. Yo le voy a dar un consejo. Muérdase la lengua. Aún usted que ya peina canas. A veces mi mamita me dice cosas a mí, yo mejor me quedo callado. ¿Por qué? Porque, repito, nadie está en tus zapatos. Nadie entiende. A veces la presión. A veces las cosas. Amén. Amén. Y como es mi mamita, ella me regaña cuando ella considera. Y yo mejor le digo, sí, está bien. O me quedo callado. O regaño a Susi. ¿Cuántos entienden? Honremos. Diga, honremos a nuestros padres. A nuestros padres. El Levítico 19:32, delante de las canas, vea. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hay que honrar a los ancianos. Diga, porque la palabra anciano Que la palabra en la Biblia significa alguien que ha adquirido sabiduría. Amén. Amén. A mí no me diga viejo, por favor. Amén.
¿Por qué? Porque todavía no lo soy, pero ya voy camino a ese proceso de la vida. Amén. Entonces aprendamos a honrar. El otro día andaba yo haciendo un mandado aquí cerca, en el centro, y vi un pobre señor con una bolsa de esas verdes de palí, pero que parecía que se iba a quebrar. Era delgadito, así como Dylan. Pero Dylan es un muchacho. Aquel ya era un anciano. Y parecía que se iba a quebrar. Y yo me moví. Y le digo yo, permítame, señor, y usted va a agarrar ese taxi. Y me dice, eso es lo que intento. Y yo, bueno, usted métase al taxi, dígale que abra, yo meto eso atrás. Pero mira que cuando lo levanté, Tabita, pesaba la bolsota. Más bien dije yo, qué viejito más fuerte, qué ancianito más, seguro tomaba aquí no cola. Amén. Tengamos la oportunidad de bendecir a otros. Sí, señora. Amén. Esdras capítulo 7, verso 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Diga, hay que honrar la casa de Jehová. Casa de Jehová. Amén. Amén. Este es un lugar de reunión. Yo sé que no es el campamento donde un día será nuestro y finalizaremos ahí. Lo que Dios mostró en la visión que nos dio hace años. Amén. Pero este es un campamento y mientras lo utilicemos, vamos a tratar de tenerlo bonito. Sí, señora. Amén. Porque es para Dios. Diga, pero la casa de Jehová soy yo. La casa de Jehová soy yo. Es cuando usted tiene esa conciencia que Dios está en usted. Amén. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Julio, vea qué buen nombre, estaba en cama, enfermo de fiebres y de desentería, al cual Pablo entró y después de haber orado le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho también otros que en la isla tenían enfermedades y llegaban y eran sanados, los cuales también los honraron con muchos obsequios. Y cuando partimos, nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Aquí la honra es a los siervos y siervas del Señor. Amén. Diga, la mayor honra que le pueden dar a alguien que enseña la palabra es obedecerla. Sí, señora. Amén. Es aprenderla y obedecerla. Pero aquí el versículo es claro. Hermana Yadira dice que les dieron obsequios, les dieron cosas materiales, lo que ellos necesitaban para el viaje. Amén. Es importante, diga, importante, entender el honrar. Aquí está Gustavo y está Eriquita. Ayer cenábamos en ese lugar y el hombre de Dios se sentó con nosotros y comenzó a hablarnos de una estrategia que él tiene. Y él habló de cantidades específicas y de honrar económicamente el don de alguien. Porque él dijo estas palabras: yo no recibo a cualquiera. Yo estoy muy feliz con ustedes. Dense un aplauso. Amén. Porque ustedes son un pueblo generoso, fieles a Dios. Amén. Pero cuando tuvimos la visita de mi amado apóstol Peter y la profeta Martita Herr, les pudimos honrar hasta donde pudimos. Amén.
pero yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque es importante entender eso. Diga, honrar al que sirve a Dios. Al que sirve a Dios. En Romanos 11, verso 13 dice más, a vosotros hablo, gentiles, porque cuanto pues yo soy apóstol a los gentiles, mi ministerio honro. Diga, hay que honrar el ministerio que se ha recibido. Amén. Vea, yo quiero que usted entienda algo, mis amados. Si usted no honra la gracia de Dios con la que Él te usa, si usted no la honra, nadie la va a honrar por usted. Sí, Señor, Amén. Amén. Ustedes saben que por años yo he aceptado que algunos me llamen apóstol. ¿Por qué? Porque yo comencé a ver esa gracia hace varios años. Y comencé a ver que ya no profetizaba tanto. Pero sí me venía revelación. Y haciendo la conexión espiritual yo decía, bueno, mi padre ministerial es el apóstol Roberto y era un hombre profundo en la palabra. Y hijo de tigre sale pintado. Entonces, yo comencé a aceptar eso con cierto recelo. ¿Por qué? Porque uno nunca quiere meterse en el rol que no. Y una vez yo le dije, Dios, haz algo que me haga a mí entender que esto no es cosa mía. Y entonces un apóstol amigo me entregó está ahí en mi oficina, es que no es de papel, es de madera y un reconocimiento, pero eso tiene un nombre. Ese tipo lo hacen en madera, es una plaquita y dice bien bonito ahí. Y yo recuerdo que él me dijo estas palabras: lo que voy a hacer al final lo voy a hacer porque es una orden del Espíritu Santo. Amén. Y entonces él me lo entregó y bueno, ahí yo lo tengo. Y lo que sucedió el viernes anterior, cuando honraron el ministerio de la pastora Yenori, ya reconociéndola y estableciéndola propiamente como pastora. Amén. Que nadie tiene que venir y decirle que usted no es pastora si no tiene gente. Que hay gente que no entiende las asignaciones. Ella, a través de la enseñanza que levanta, está pastoreando mujeres que la están siguiendo. Amén. Sea Dios. A mi esposa como una profeta. Mi esposa, que es una mujer callada y ella hace muchas cosas para Dios y no le anda diciendo a nadie. Pero yo he visto los dones proféticos tremendos que ella tiene. Como ella describe, es una visión a alguien que no conoce y resulta ser cierto. Bueno, Eliquita es testigo de eso. Amén. Y a mí como un apóstol por el trabajo que hacemos con las iglesias que le damos cobertura y paternidad. Amén. Amén. Pero significa honrar. ¿Qué es honrar? Que yo ande ahora creyendo que todos me digan así. No. Para mí honrar significa la responsabilidad tan grande que pesa ahora sobre mí para hacer la obra que se supone que debe hacer un apóstol en este tiempo. Sí, Señor. Hoy hablaba con mi amigo, el apóstol Eri Alpiza, y él me decía, tranquilo Tito, lo vas a lograr. Sí, pero yo pienso en eso, mi amigo. Sí, agradezco la honra, me parece una mentira. Pero yo pienso en la responsabilidad. Amén. Porque esto tiene que ver con que usted llegue al cielo. Con que la gente que nos oye llegue al cielo. Que reciban la palabra que necesitan. Amén. Y usted honre su ministerio de adoración, su ministerio de enseñanza o la obra que usted está haciendo. Hónrela. ¿Cómo? Dándole la importancia
Diga, don, Don. sin unción, Sin unción. igual Igual. un entretenimiento. Un entretenimiento. Esa palabra me golpeó. Porque yo no quiero entretener a nadie. Yo quiero que ustedes sean edificados. Amén. Que los que nos ven sean edificados. Ustedes sean perfeccionados. Y que Dios los levante. Amén. Amén. En primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios y honrad al Rey. Esto significa que debemos de honrar a nuestra presidente, Laura. Amén. Amén. Al gabinete, a los diputados, a toda la gente que está en eminencia en este país. Amén. ¿Cómo los vamos a honrar? Orando por ellos, bendiciéndolos. Sí, Señor. Amén. Amén. No murmurando. En Jueces capítulo 9, versículo 9 dice: mas la oliva respondió: tengo que dejar mi jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, para ser grande entre los árboles. Diga, nunca Nunca. debemos olvidar Debemos olvidar. que todo proviene de Dios Amén. Sí, Señor. y que viene primero por misericordia y gracia. Amén. Amén. Pero que todo lo que tú hagas sea para honrar a Dios. Amén. Amén. Qué importante es esto. Porque también este árbol es el que produce el aceite de oliva. Diga, produce la unción. Produce la unción. Vuelva a verme. Dios sabe si lo que hacemos es para que nos vean o es para servirle a Él. Amén. Amén. Aleluya. Cuando es para Él, Él da la unción. Amén. Todavía hasta el día de hoy en la mañana me escribió alguien de anoche y me decía: qué tremendo, nunca había sentido eso cuando alguien soplaba. Yo le dije: es que es el mover de Dios. Estamos en la década de la voz, del soplo de Dios. Amén. Proverbios 3:9: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A Dios lo honramos con nuestros bienes. Diga, primicia, Primicia. una vez por año. Una vez por año. Diezmo, diga, la décima parte de todo lo que yo recibo. Porque es de todo. Usted no puede acomodar, digamos, el diezmo de X y de esto otro no. ¿Cuántos entienden lo que les quiero decir? Señor, amén. Una vez alguien se enojó conmigo, Josué, porque llegó fin de año y yo le hice la pregunta: y hermano, ¿y el diezmo el aguinaldo suyo? Viera cómo se puso el muchacho. Y yo le dije: yo solo te pregunto porque como usted es tan fiel todo el año. Amén. Y me dijo enojado: de eso también. Entonces yo le dije: no, si no quiere, pues no lo dé. Es asunto suyo. Amén. Amén. Pero aprendamos que es de todo, diga, de todo. De todo. Y la ofrenda, recuerde que si usted da primicia y da diezmo, pero no da ofrenda, no tiene semilla para multiplicar. Sí, Señor. Amén. Entonces aprendamos eso, porque no es solo diezmar, no es solo la fiesta profética de la primicia. Y la semilla, diga, la semilla, que es lo que se va a multiplicar, porque el diezmo solo abre el cielo.
Algunas personas creen que el orden es diezmar. Sí, es parte de, pero no es el total. Amén. Y hasta ahí lo dejo porque ustedes saben que en estas cosas, aunque yo les tengo que enseñar para que lo hagan bien y sean prosperados. Amén. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Dios está diciendo que si tú le dices que lo amas, tienes que demostrarlo. Si tú le dices que lo vas a obedecer, tienes que demostrarlo. Señor, amén. Diga, no son solo palabras, 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 como cantaba aquella vieja, no. Se acordaron algunos, ¿verdad? Se avivó Ingrid, ¿verdad? Sino con las acciones. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? El amor se muestra por acciones. Diga, las palabras del viento se las lleva. Una vez yo estaba en una iglesia, Tabito, y estaba aquel canto lindo, Eriquita, te amo más que a mi vida más. Pero yo veía un muchacho viendo a la muchacha y volvía y torcía la cabeza para decir la parte te amo más que a mi vida, y la otra así como, porque hay iglesias que desde que usted llega lo suben al altar y ellos cantan y usted en el altar, y en el altar de usted se tira todo. Amén. ¿Cuántos aprenden? Amén. Ya vamos a ir aterrizando. Isaías 43:23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con perfume. Diga, a Dios se le honra cuando sacrificamos la carne. Ejemplo, cuando nos levantamos a orar en la madrugada, cuando decidimos darle un día o unas horas de ayuno al Señor. Amén. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Diga, nosotros debemos de servir a Dios y honrar. Y Dios honra a los que le honran, pero a su tiempo. Esto no se da como usted quiere o cuando usted quiere. Esto se da como Dios quiso. Amén. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Póngase de pie y levante sus manos. Bendecimos la transmisión.